ya estamos con el doctor José Vitrán, uno de los fundadores, o el fundador de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, NEPSI. ¿Cómo está, José? Muy buenos días. Muy bien, Cecilia, ¿cómo estás tú? Muy bien, este es nuestro tercer encuentro y nuestro tema son las enfermedades mentales, los estados de ánimo. Chile es un país que no tiene buena cifra en ese sentido y hoy vamos a hablar en particular sobre los suicidios, porque según la OCDE ha aumentado mucho la tasa de suicidios en Chile durante los últimos 15 años. Es una de las 10 primeras causas de muerte de los hombres, por ejemplo. ¿Cómo se explica eso? ¿Esto es Chile y Corea, me decías? No, en Chile y Corea la OCDE mostró que aumentaba, eran los únicos dos países en que el suicidio adolescente aumentaba más, ¿no? Pero en particular, sí, en la población de 22 a 40 años, el suicidio es una fundamental causa de muerte, la segunda, y en hombres la primera en Chile. ¿Por qué será eso en hombres, más en hombres que en mujeres? Bueno, el tema del suicidio y el género tiene ciertas características bien particulares. El suicidio es intentado más por mujeres que por hombres, por lo menos a partir de la adolescencia, a partir de la pubertad. El suicidio es intentado muchas más veces por una mujer o por más mujeres que hombres, y sin embargo es consumado mucho más por el hombre que por la mujer. Y esto probablemente, sin hacer un juicio acerca de las intenciones, que también pudiera haber ahí algo discutible, tiene que ver con el método usado. Y los hombres usan métodos más violentos, métodos más letales. De hecho, el ahorcamiento, el arma de fuego u otras armas, siendo esos los métodos fundamentales, y en la mujer la sobredosis de fármacos siendo la fundamental. Entonces, la efectividad, por decirlo así, del método hace que los hombres se maten más que las mujeres. Tremendo. Ahora, estas cifras se insertan dentro de un contexto que lo conversamos en la primera vez que estuvimos acá en este ciclo, que es que Chile tiene alta tasa de enfermedades mentales. Y eso allí los psiquiatras tienen algo que decir, pero también supongo yo los sociólogos, una mirada más global sobre nuestra sociedad. ¿Qué es lo que está pasando? Sin duda, los sociólogos, los políticos. Claro. Bueno, yo siempre he insistido que los números exactos a lo mejor aquí no son tan trascendentes. Si somos la número uno o no en el contexto global quizás no es lo más relevante. Sí tenemos un alto índice de patologías psiquiátricas, de patologías mentales. Tenemos que pensar que si juntamos todas las patologías que existen dentro de lo que es la psiquiatría o la salud mental, probablemente más de un 30% más, un tercio de la población está afectado de algo. Y si nos vamos ahora a aquello que discapacita más, porque probablemente lo más frecuente dentro de todas las patologías mentales son los trastornos de la ansiedad. Sin embargo, los trastornos de la ansiedad, muchos de ellos, no quiero minimizar el sufrimiento que generan, pero crean menos discapacidad probablemente y sin duda menos muerte que los trastornos, por ejemplo, anímicos. Entonces, claro, las fobias probablemente son las más frecuentes, pero de lo que consulta al médico, de lo que va a un servicio de salud mental o a un servicio primario, etcétera, probablemente lejos la mayor consulta es en trastorno anímico, y siempre insistimos que en trastorno anímico incluimos todo aquello que cursa con depresiones a través de la vida del individuo, tanto sean solo depresiones en los cuadros monopolares o depresiones alternadas con exaltaciones anímicas como en los cuadros del espectro bipolar. Estamos conversando con el psiquiatra José Vitrán. Ahora, ¿tú crees que la gente consulta, valga la redundancia, en el consultorio? Oiga, doctor, ¿sabes qué? Me parece que estoy mal estoy con una depre, en fin, o va por otras razones y es el médico el que finalmente puede detectar que en el fondo está sufriendo un trastorno de ansiedad o que tiene algún problema de esa índole. Lo segundo que dijo Cecilia es correctísimo. La gente va al médico, al consultorio primario, probablemente porque tiene una patología psiquiátrica, pero consulta por otro motivo. Y lo tercero que dijiste, Cecilia, lamentablemente no es cierto. El médico no es capaz de detectarlo, porque no tiene el tiempo para hacerlo, porque no tiene la destreza entrenada para hacerlo. En otras palabras, un médico primario que tiene a lo mejor 7, 8 minutos para atender a alguien, ¿no es cierto? Y que viene a lo mejor con una queja muy general, me duele, estoy cansado, tararán.
no va a ni siquiera intentar acercarse a hacer una pregunta como podría ser: ¿usted ha pensado, por ejemplo, en que quiere morirse? No la va a hacer esa pregunta, Cecilia, porque no tiene tiempo para escucharle la respuesta. Y si tiene el tiempo, quiere darse el tiempo, tampoco tiene muchas veces qué poder hacer al respecto. No va a saber cómo enfrentarlo. Por lo tanto, allí, más bien, ¿qué me dijo que le dolía, señora? Porque es lo que voy a poder abordar. Entonces, los estudios en Chile dicen que... Por ejemplo, podría ser, ¿sabe qué? No duermo bien. Por ejemplo. Entonces va a ir y la probabilidad de que alguien no duerma bien esté siendo provocado eso por un problema anímico es altísima, es la primera probabilidad. ¿Y qué hace el médico normalmente? ¿Le da un somnífero? Es probable que busque un somnífero o un inductor del sueño o algo así y va a resolver el problema, entre comillas, por un ratito. Si usa una benzodiazepina lo va a resolver bastante mal, porque ese es uno de las acciones de una benzodiazepina que dura poco. Es decir, si yo le doy clonazepam o alguno de esos para dormir a alguien, por un tiempo lo voy a hacer dormir, pero rápidamente el individuo va a desarrollar tolerancia a ese efecto de la benzodiazepina y no va a servir. En todo caso, yo insistía, la gente consulta, el estudio en Chile dice que más de la mitad de las personas que consultan al médico primario por cualquier motivo están enfermas al momento de consultar de una patología mental que no va a quedar diagnosticada y ciertamente no tratada. Ahora, José Vitrán, eso es, tú hablas mucho de la consulta primaria, claro, pero también hay muchas consultas por ISAPRE, a los médicos generalistas, sí, claro, y que también pueden ser muy rápidas y que también pueden ser que no tienen la capacidad de diagnosticar eso. Sí. O sea, no es solamente en la salud pública. No es privativo de la salud pública, es solo que en la salud pública tenemos esta imagen a veces que nos persigue, ¿no es cierto?, que todavía estamos enfrentando los problemas de salud de nuestra población a veces en menos de 10 minutos, ¿no? Y sin los recursos suficientes como para hacerlo bien. Es cierto, en otros sistemas, tanto ISAPRE o incluso privado, habrá médicos que no se toman el tiempo, habrá médicos que tienen, a lo mejor, el sistema, no solo el médico, ¿no? El sistema puede que tenga incentivos perversos, Cecilia, en donde a lo mejor, mientras más atenciones, mientras más pacientes son cubiertos por el servicio, ¿no es cierto?, hay una mejor retribución económica, hay una mayor asignación de recursos al servicio, etc. Y el médico privado también, cuanto más atiendo, más gano, ¿no? Por eso es que en salud no hay ningún posible reemplazo a la idoneidad del profesional. En salud, si dejamos de formar médicos idóneos que van a mantener siempre su foco puesto en aliviar, en curar, más allá del tiempo que le tome, más allá del costo que le signifique, etcétera, etcétera. Si eso deja de pasar, efectivamente, y creemos que ha dejado de pasar en cierta medida, vamos a estar cada vez en un problema más grave donde los incentivos perversos tienen cabida. Ahora, ¿qué opina José Vitrán sobre cuánto se invierte en salud mental en Chile? Bueno, yo no soy un experto en ese tema, pero sin duda los números no son favorables, no son auspiciosos. Los cambios entiendo que se han empezado a conversar, se han empezado a plantear. Para el 2010 ya debiera haber habido un aumento por lo menos al 5% del gasto de salud y todavía sabemos que estamos, entiendo que por debajo del 3%. Estamos muy por debajo de un 10% que correspondería a la salud, al gasto en salud mental que se da en países más desarrollados. Si nosotros tenemos este horrendo título, ¿no es cierto?, de ser los campeones de los problemas de salud mental, debiéramos estar haciendo un mejor trabajo en ese tema, ¿no?, que es la asignación para los problemas de salud mental. Sobre todo que la Organización Mundial de la Salud acaba de decir, ¿no?, que por cada dólar que se invierte en un problema depresivo, la sociedad recupera 4. ¿Por qué? Porque la salud mental deteriorada y los trastornos anímicos más severos provocan un enorme costo para la sociedad. No solo el sufrimiento de quien está afectado, no solo la discapacidad en la familia. Ejemplo. Porque el individuo que está con una enfermedad, por ejemplo, una depresión mayor, va a funcionar cuando no está fuera del trabajo, pero cuando está trabajando va a funcionar a un tercio de su capacidad, o a menos de un tercio de su capacidad. ¿Y se puede enfermar de otras cosas concretas? Por supuesto, y el tipo que está con una enfermedad del ámbito de lo anímico, por ejemplo, va a tender a consultar por muchas más patologías que no van a llegar a un diagnóstico claro. Es más, nosotros sabemos que cuando un individuo es polisintomático, es decir, consultan al médico internista, al médico general, por muchos síntomas que no están tan relacionados uno con el otro, eso debiera ser una alerta para el médico, cualquiera que éste sea, de que estamos frente a un problema de salud mental, probablemente un trastorno anímico. Es decir, el costo se da
en baja productividad, en ausentismo, en jubilación anticipada, en gastos de salud general no psiquiátrica, ¿no es cierto? Por supuesto, en mortalidad anticipada, el caso del suicidio. Ahora, recordemos que las enfermedades, las patologías neuropsiquiátricas están cubiertas muchas por el auge GES. ¿Eso fue un gran avance, encuentra José Vitrán? Fue una gran promesa. Creímos que era el primer paso para llegar a una cobertura, como se dice, no solo en Chile, más paritaria. Es decir, recordemos que en Chile, y esto hay que decirlo con toda claridad, no existe paridad, no son considerados pares el enfermar somático del cuerpo con el enfermar mental. No están cubiertos con la misma dignidad ni con la misma materialidad. En todavía el sector privado y en total, en general, es solo que cuando surge el auge, pero el auge es un aspecto de la cobertura. El auge tiene bemoles, el auge no ha resuelto el problema de la calidad. Sin embargo, si usted quiere atenderse con un médico privado cualquiera, con un médico de su confianza, ¿no es cierto? Su ISAPRE le va a reembolsar todas las veces que va a necesitar, por ejemplo, si se enfermó de un problema urinario o de un problema neurológico o de un problema inmunológico. Así sea que usted tenga que consultar varias veces durante el año por su problema, a lo mejor de autoinmune. ¿No es así? Sí. Bueno, si eso es psiquiátrico, usted no va a tener esa cobertura. Va a tener 3, 4, o como dice alguna, a un máximo de por ejemplo, 40.000 pesos en el año, que alcanzará a lo mejor para la primera o para, etc. Entonces, eso, tan solo ese punto, es un fenómeno discriminatorio frente a lo que es el enfermar de enfermedades psiquiátricas. El individuo que padece una enfermedad psiquiátrica en Chile está discriminado respecto de un individuo que padece de otras patologías. Motivos no son claros, son bastante antiintuitivos, porque estamos viendo que el gasto que le significa a la sociedad chilena, al país, etcétera, a las ISAPRES también, es mayoritariamente desde el sector de la salud mental. ¿Por qué entonces no está cubierto? Estamos conversando con el fundador de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, la Fundación Nepsis, José Vitrán, psiquiatra. Ahora, esto de llegar al suicidio, por lo general son personas que no han sido diagnosticadas, que están mal medicadas, o cuáles son las patologías que pueden llevar a una persona a ese extremo. Saquemos primero algunos mitos, ¿no es cierto?, que son tan importantes, sobre todo para la gente que pueda despejar algunas cosas que son falsedades, ¿no? Por ejemplo, lo primero que se dice es que aquella persona que avisa que se va a suicidar o que lo anuncia, etcétera, es porque no se va a suicidar. Dato. Más del 80% de las personas que se suicidan le avisaron previamente a alguien y lo hicieron cercanamente al momento del suicidio. Okay. Las personas que lo intentan varias veces es porque efectivamente no están dispuestos a hacerlo. No es así. 2/3 de las personas que reiteradamente intentan suicidarse terminan consumando el suicidio. Otro mito, si se quiere. No le voy a hablar de si acaso se quiere matar. Yo como familiar o como etcétera, como pareja de alguien, de si acaso se quiere matar porque le voy a dar una idea terrible. Absurdo. A nadie se le ocurre la idea de quitarse la vida porque alguien se lo sugirió. Eso es la enfermedad más profunda del sistema de autoconservación. Imagínense cuán enfermo está un individuo para que su sistema de autoconservación, de lo más básico que tenemos, falle. Es decir, cuando alguien pareciera estar aquejado de alguna condición emocional o mental, cuestionar acerca de su sentido de la vida o incluso de su deseo de morir es algo muy importante. Por supuesto que si lo hago, así como decíamos que el médico primario no lo hace porque no se atreve a lidiar con la respuesta, si lo hago, tomo las medidas del caso, como familiar, como médico, como psicólogo, etc. Entonces, ¿quién llega al suicidio? En realidad, se sabe que del 80% de las personas que lo han consumado, que murieron por suicidio, estaban cursando un cuadro depresivo previamente. Es decir, es la gran enfermedad que mata por suicidio, es el cuadro depresivo. Pero entendamos, cuando digo cuadro depresivo, perdón la majadería, no estamos hablando del trastorno depresivo mayor solamente. Estamos hablando de todos los cuadros que cursan con síntomas depresivos. No, nombrémoslos. Fundamentalmente, digamos, trastorno depresivo mayor monopolar, trastorno bipolar, trastorno ciclotímico, trastorno distímico. Bueno, pero hablan difícil el doctor Vitrán. No, en realidad debiéramos decir, como lo hacemos hoy con mayor, un intento de no confundir demasiado,
trastornos mayores del ánimo. Cuando el ánimo, esa función fundamental que nos da sentido y capacidad de disfrute en la vida, etcétera, nos falla y se enferma, hablamos de un trastorno anímico. La inmensa mayoría de los trastornos del ánimo cursan en algunas etapas de su vida con depresión mayor, depresión severa. Sin embargo, Cecilia, y aquí para sacar el último mito, si se quiere, de este tema, no es generalmente estando en una depresión mayor típica que un individuo quiere quitarse la vida y se quita la vida. Es más bien cuando el individuo está cursando un estado depresivo, pero con elementos dentro de ese estado exaltatorios, agitados. Es cuando el individuo está deprimido, piensa que la vida a lo mejor no vale nada y tiene una pésima visión de sí mismo, pero tiene la energía o la rabia o la reactividad, tiene la velocidad en la mente como para pensar en la forma de hacerlo, etcétera, etcétera. Son estados mixtos. Los estados mixtos son muy, muy frecuentes en todos los trastornos anímicos y, por supuesto, cuando se presentan, uno sabe que ese trastorno del ánimo es del espectro suave o del espectro de la bipolaridad. Son más complejos y son los principales causales de muerte. Ahora, José Vitrán, ¿por qué se da más en adolescentes? Muy buen punto. La depresión monopolar, la depresión común y corriente, ¿sabes, Cecilia? Es una enfermedad más bien de la mujer, más frecuente, y de la mujer después de los 30, 40 años de vida. Esa es la depresión típica. Esa es la depresión de una persona que le pasó algo en su vida, a los 40 y tantos años se deprime por primera vez y a lo mejor lo hace varias veces después. No es una enfermedad adolescente. ¿Qué pasa cuando alguien con menos de 20 años se deprime? Uno sabe que está frente a alguien que probablemente no tiene un trastorno depresivo mayor monopolar. Es probable que se trate más bien del estilo del funcionamiento bipolar. Y si tiene menos de 18, más probable aún. Y si tiene menos de 15, es más probable. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cuando los niños se enferman de depresión o cuando los adolescentes se enferman de depresión, ya se ha definido que estamos frente a un grupo de depresiones más delicadas, más complejas, más atípicas y que probablemente van a tener que ver con en el curso de la historia con la bipolaridad y por lo tanto tienen más chance de hacer estados mixtos de agitación, de enredarse el tratamiento con antidepresivos y esto a veces provocar justamente el desenlace fatal. José Vitrán, ¿qué decirle a los padres? ¿Ante qué signos de los hijos, señales, perdón, de los hijos adolescentes tomar hacer atención, no sé, claro. Ojo, puede estar pasando esto. Algo que hay que, tú lo preguntaste ahí a la pasada, Cecilia, y yo no lo contesté todavía. La mayoría de las personas que se suicidan muchas veces están en tratamiento. Entonces uno dice, bueno, pero el que se saca, el que se va a matar igual nomás. No es así. Hay muchísima gente que no se mató porque estaba bien tratado. Y hay muchísima gente que estaba bien tratado. En un momento determinado la enfermedad mutó, la enfermedad viró, la enfermedad se hizo más compleja, no se alcanzó el sistema, la familia, el individuo afectado y sus tratantes no alcanzaron a hacer las adaptaciones que había que hacer a ese tratamiento y entonces tenemos un suicidio. Un individuo estaba cursando una depresión, antiguamente se decía, es que es después de la depresión que la persona se mata cuando sale de la depresión. Eso es de una falsedad absoluta. Nadie que salió del infierno va a decir, y ahora me quiero morir. Va a decir, por suerte salí. Lo que pasa es que no ha salido del todo el individuo que estaba aletargado y deprimido, pero se le vino la fuerza, le vino la energía y entonces actuó. Claro, pero insisto, ¿qué señales? Las señales. Un adolescente que cambia más allá de lo que uno espera para la propia adolescencia, acordemos que adolescencia es adolecer, pero que presenta cambios significativos en su estilo social, en los amigos, se retrae, cambia su performance, su rendimiento académico, escolar, ¿no es cierto? Y como digo, lo cambia su grupo de amistades, empieza a usar sustancias que no usaba, aparecen signos de irritabilidad marcada, ¿no es cierto?, que no eran propios de ese individuo, o bien, si lo eran, aumentaron. Los cambios son nuestro gran indicador, no tenemos otro. Lamentablemente estamos hablando de la población más compleja, la infantil y la juvenil. ¿Por qué? Porque ser niño y ser adolescente es sinónimo de cambio. Cambiar es la norma.
Por eso la atención, los padres tenemos la obligación de estar muy, muy encima viendo el proceso de nuestros hijos y manteniendo una comunicación importante con ellos. Preguntar, ¿cómo estás, hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿No es cierto? ¿Qué planes tienes? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo está tu vida con tus amigos? Los temas de ruptura, los temas de rupturas del grupo de amigas, ¿no es cierto?, a nivel adolescente, el aislamiento, el bullying, todas esas cosas son gatillantes muchas veces de que un individuo vulnerable, y vulnerable probablemente por razones genéticas, ¿no es cierto?, llegue un momento determinado a perder toda esperanza. ¿Cómo que por razones genéticas? Por razones genéticas. Las enfermedades del ánimo, así como muchas otras de las patologías que tenemos los seres humanos, son heredadas. Por supuesto, lo que heredamos es la predisposición de fábrica al momento de llegar a este mundo, pero de ahí para adelante será distinto cuánto mi trayectoria en la vida va a aminorar, va a alivianar esa carga que traigo de fábrica, o la va a agravar, o la va a acentuar. Y entonces surge un gran tema, y este es un tema, por cierto, para un programa aparte, Cecilia, surge el tema del trauma como factor fundamental que va a ir a dañar aún más cualquier cosa que hayamos traído de fábrica. ¿El alcoholismo se considera una enfermedad mental? Por supuesto. Por supuesto, es una adicción en donde el individuo ha enfermado de aquello más importante que tenemos para lidiar con muchos flagelos, que es la voluntad. Cuando un individuo ha perdido su voluntad de poder decir esto no porque no me hace bien, esto no porque le hace mal a mi familia, ya no tiene esa voluntad, probablemente estamos frente a alguien que es adicto o dependiente a una sustancia que lo daña a él, daña su salud y daña la salud de su familia. Les recuerdo que estamos conversando con el psiquiatra José Vitrán. Voy a sacarte un poquito del tema que estábamos hablando y quería preguntarte sobre el caso de la agresión a esta mujer, horrorosa agresión en Coyhaique, que se supone es un acto de una violencia de género, como se dice, o femicidio. Ayer conversando con especialistas en el tema y de asociaciones que están trabajando en favor de las mujeres, en fin, o sea, no es un psicópata el hombre que agrede a una mujer. Esta mujer que, ¿no es cierto?, que fue encontrada en la vía pública con unas agresiones horribles, fracturas en el cráneo, en sus piezas dentales y sin sus globos oculares, es horroroso. Detrás de los hombres que cometen estas violencias contra las mujeres, que se le llama femicidio o violencia de género, ¿qué hay? ¿Se puede hablar de enfermedad mental? El abuso de poder de los hombres sobre mujeres, que es lo que se llama parte con el machismo a veces y llevado a extremos. Es un tema que es complejo. Yo partiría diciendo que el hombre que abusa de su poderío físico para golpear a una mujer es un cobarde. Ahora, como dijo la presidenta Bachelet ayer, no hay lugar para los cobardes en Chile. Bueno, hay mucha indignación ha provocado esta agresión porque va subiendo la cifra de femicidio. Sí, ahora esto no es un femicidio común y corriente. Yo creo que se está frente a un evento de terrorífico, ¿no? Esto es una escena fantasmagórica la que se cuentan las noticias. Probablemente se está frente a un individuo más bien ya con sus facultades mentales más perturbadas. Eso es lo que yo creo. Hay que tener mucho cuidado con esto de regalarle a un psicópata, a un antisocial, regalarle el título de diagnóstico de una enfermedad que pudiera exculparlo. Yo creo que en eso hay que tener cuidado, ¿no? La criminalidad insana, como se dice, ¿no? Permitiría muchas veces que un individuo no pague por sus crímenes, ¿no es así? Resulta que las cárceles están llenas de gente que son también psicópatas, ¿no es cierto? Que son gente, por decirlo así, estructuralmente sus personalidades los convierte en personas antisociales y malas, ¿no? Ahora, si alguno de ellos tiene patología, tiene un cuadro médico tratable, tiene que ser tratado, eso es todo. Cuando alguien hace lo que hizo este individuo que tú me mencionas, yo intuyo que tiene algo más que ser un tipo malo. Yo creo que es un tipo malo que además está profundamente perturbado en sus facultades mentales. Ahora, pero cuando hablamos en general de la violencia
contra las parejas. Estos hombres es muy común, tal vez no llegan a estos extremos, otro un poco menos, violencia psicológica, No, una sin duda. cachetada, en fin. ¿Qué hay detrás ¿Es un problema cultural? ¿Es una exacerbación del machismo? ¿Qué es lo que hay detrás de un hombre que se comporta de esa manera? La cultura, sí. Y aplica la violencia contra claro, la humanidad avanzó mucho y la mujer ya no está sometida a las arbitrariedades que se dan, a lo mejor todavía en otras latitudes, ¿no es cierto? Pero cuando en lugares como nuestra sociedad, donde ya existe suficiente cultura, en donde la violencia no es realmente aceptable y está legalmente perseguida, ¿no es cierto? El golpeador de mujeres es un individuo que tiene graves dificultades en el control de sus impulsos y los usa, los impulsos que tiene a la mano, ¿no es cierto?, frente a la frustración. ¿Sería una patología mental? ¿Es una enfermedad mental? ¿Se trata? Se trata con resultados variables, no muy buenos. El golpeador de mujeres, yo diría que en un porcentaje no menor, tiene rasgos antisociales. Tiene rasgos de trastorno de personalidad. No estoy diciendo que sea un psicópata necesariamente, pero en un porcentaje importante tiene rasgos. Y cuando se llega a cosas más graves, como el femicidio, etcétera, etcétera, yo creo que habitualmente estamos en un grupo, también da para hablarlo en algún programa, de aquellos que son celópatas o de aquellos que son trastornos paranoides, personas que funcionan bien en la vida, que son buenos profesionales, personas que parecen buenos padres, pero que tienen allí un núcleo en su mente en donde basta que sean pinchados, ¿no es cierto?, con la humillación que les pudiera haber provocado alguna acción para que se desate la bestia, ¿no es cierto?, y puedan llegar a actuar como sabemos que a veces han actuado individuos así. Bueno, temas complejos para tirármelos al último, puse Cecilia. Sí, es que de pronto me acordé de este tema que nos ha impactado tanto, sí, ¿no? Claro, es que es horroroso. Es horroroso y pensé, bueno, ¿qué hay detrás de en la mente de ese hombre también, ¿no? Ahora, no se ha encontrado, entiendo, al individuo, ¿no? Todavía no. La expareja es uno de los principales sospechosos que le había agarrado a hachazos la puerta de su casa, fue denunciado, pero hay un problema también ahí de cómo las políticas respecto a este tipo de porque delito, la violencia, ¿no?, es el principal pronóstico, o sea, la manera de saber que alguien va a actuar violentamente es probablemente sabiendo que ya ha actuado violentamente. El pasado es el mejor predictor del futuro en los temas de violencia. Bueno, volviendo entonces, cerramos con José Vitrán, que es el fundador de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, Nepsis, la Fundación Nepsis, a propósito, ¿no?, de estas cifras que dicen, por ejemplo, que el 80% de los chilenos con enfermedades psiquiátricas no está diagnosticado, entonces eso es preocupante, así que si van a ver al médico, por favor, háganle la pregunta, ¿no será, doctor, que yo tengo una depresión? Tal vez ustedes mismos le pueden hacer ¿por qué no me deriva a lo mejor a un psiquiatra o por qué no me lleva? Exacto. ¿Ya? Bueno, hasta la próxima semana. Seguimos Cecilia, abordando los temas de cómo estamos en Chile con las enfermedades mentales. Vamos a las noticias del Diario Cooperativo.